Derivadas parciales parte 2. Entonces, simplemente son ejemplos, ¿está bien? Vamos a resolver estos ejemplos que son un poquito más complejos. Vamos a empezar con el ejemplo 1. ¿Qué nos dice ayer la derivada parcial de la función, de una función que depende de x, y z, que es igual a x por y más y por z al cuadrado más x por z, con respecto a z. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con esta derivada. Me están pidiendo simplemente con respecto a z. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Deme un momento. ¿Dónde lo puse? Está por aquí, ¿no? Sí, aquí está. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a anotar primero la función aquí abajo. Vamos a anotar la función. Este es el ejemplo número 1. Me dice la función depende de tres variables, de x, de y, de z. ¿Cuál es esta función? X por y más yz al cuadrado más x por z. Bien, lo que me piden es hallar la derivada de la función respecto de z. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo así, la derivada de la función respecto de z. Cualquiera de las dos metodologías es correcta. Bien, ¿cómo vamos a realizar esto? Para derivar una función, lo que yo generalmente hago es analizar monomio a monomio la variable, si se encuentra la variable respecto a la cual voy a derivar. En este caso voy a derivar respecto a z. Entonces voy a analizar cada monomio. ¿Está bien? El primer monomio se le dice a una parte, ¿verdad? El primer monomio es x por y. En esta parte, ¿encuentran la z ustedes? No. ¿Verdad? Como no hay z en ese monomio, es como si fuera constante. Entonces, todo eso es constante, es como un número 3. La derivada de un número 3 es 0. Entonces, ese monomio no se toma en cuenta. Su derivada va a ser 0. ¿Están de acuerdo? Voy a anotar 0. Muy bien. Más. Siguiente. Analiza el siguiente monomio. ¿Hay la letra z? ¿Existe la variable z? Sí. Sí. Entonces yo me subrayo, existe z. Y eso es lo que voy a derivar. Y aparte de z, ¿existe alguna otra letra? Sí, existe la letra y. Como existe esa letra y, eso es una constante. Pero como hay z, la constante se mantiene porque estoy derivando z. Entonces es como un número 3 ahí delante de z, 3z al cuadrado de 3 se va a quedar. Entonces esa letra y se va a mantener y vuelvo a anotar y. Y ahora solo derivo la z. ¿Cuál es la derivada de z al cuadrado? La derivada de z al cuadrado es 12. 2z. Y así lo anoto. La y se ha mantenido. ¿Se han dado cuenta? Aquí la constante se ha mantenido porque hay z. En el anterior monomio, todo se ha hecho 0. ¿Por qué? Porque no había z. ¿Han entendido la diferencia entre los dos casos? Hay mucha confusión entre ustedes en esa parte. ¿Han entendido? En el primer monomio no hay z, todo se hace 0. En el segundo, como hay z, la constante se mantiene ahí adelante. No se mueve. ¿Han entendido esa parte? Sí. Muy bien. Entonces me voy al siguiente. Sí. Más. Ahora, en el siguiente monomio. ¿Existe z? Sí, existe. Entonces hay que derivar. ¿Y existe alguna otra variable para hacerlo constante? Sí, la x. Entonces, como existe z, la x se mantiene y derivo z. La derivada de z, 1. ¿Verdad? 1, perfecto. Y ya está. Ya tengo la respuesta. La derivada de la función respecto de z, o así voy a poner la derivada de la función respecto de z, es 0 no se anota. 2z por y, 2yz. Más x por 1, x. Y voilà, aquí tenemos nuestra solución a nuestro problema. ¿Está bien? Esa sería la solución. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Bien. Antes de seguir, ¿necesitan que derive respecto a otra variable más? Uno más se los puedo hacer. O pasamos al otro ejemplo. Pasaremos al otro, ¿no? O sea, vamos a ir haciendo problemas más complicados cada vez. ¿Está bien? Bueno, nadie habla. Seguiremos. Está bien, sí, está bien. Entonces voy a introducir la siguiente derivada parcial. Es lo siguiente. Es ejemplo 2. Hallar la derivada parcial de la función que depende de x, y z, de z por seno de x y al cuadrado más 2z. Bien, con respecto a z me están pidiendo. Bien, entonces anotaré.
Perdón. La función depende tanto de X como de Y como de Z. Y es Z por el seno de XY al cuadrado más 2 veces Z. Sí, todo eso es. Muy bien. Tengo la función ahí en pantalla. Me están pidiendo que derive la función respecto de Z. La derivada de la función respecto de Z. Bien, ¿cómo voy a hacer? Lo primero, analizo la función. Esta función puede que sea una derivada de multiplicación. Si hay dos funciones multiplicadas, puede que sea solamente de una. Depende a qué letra me estén pidiendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar. Estos son dos funciones. La primera función es Z y la segunda función es seno de XY cuadrado más 2Z. Es una multiplicación de funciones. Ahora, para analizar si va a ser una multiplicación, derivar por multiplicación sí o no, tengo que descubrir que la variable respecto a la cual voy a derivar se encuentra en las dos funciones. Si solo se encuentra en una, hay que derivar normalmente. Si se encuentra en las dos, es multiplicación. Averiguo. En la primera, ¿hay Z en la que pinta en amarillo? ¿Hay la variable Z? Sí. Sí. En la segunda, ¿qué pinta en celeste? Que es el seno. ¿Hay la variable Z? Finge. Sí la hay. Entonces, lo que voy a hacer, como hay, entonces tengo que hacer por multiplicación, porque en las dos existe la variable Z. Cuando derivo una multiplicación, aquí a un lado voy a poner, ustedes deben recordar, si tengo dos funciones U por B derivado, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por el segundo derivado. Entonces, es como si lo que pinté en amarillo sería U, y lo que he pintado en celeste sería B. ¿Están de acuerdo? De esa manera tengo que realizar. Entonces, es primero derivar U por el segundo sin derivar, luego el primero sin derivar por el segundo derivado. De esa manera voy a realizar. Se va a hacer un poco largo, pero debemos realizar. Empezaremos. Primero, dice la derivada de U, o sea, la derivada de Z. La derivada de Z respecto de Z, ¿cuánto es? 1. ¿De acuerdo? Es un 1, nada más. Por el segundo sin derivar. Entonces, vuelvo a anotar, el segundo sin derivar sería el seno de X por Y al cuadrado más 2 veces Z. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Finge. Signo positivo. El primero sin derivar. Entonces, anoto simplemente Z. Por el segundo derivado, hay que derivar el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El Coseno. coseno. Entonces, anoto por el coseno de ¿qué? Todo eso entre corchetes. Voy a anotar por el coseno de X por Y al cuadrado más 2 veces Z. Listo, todo eso en corchete. He derivado ya el seno, es el coseno. Bien, dentro del seno hay la variable Z. ¿Dónde está la variable Z? Aquí adentro del seno hay la variable Z. Ahí se practica la regla de la cadena. Se va de afuera hacia adentro. Luego de derivar el seno, tengo que derivar la función que está dentro del seno. Entonces, tengo que empezar a derivar lo que está ahí adentro. Primero, el primer monomio en este caso va a ser XY al cuadrado. La derivada de XY al cuadrado, ¿ahí hay Z en ese monomio? ¿Hay Z? No, en esta parte No, sí. No, entonces su derivada es 0, porque estoy derivando respecto de Z. 0. Siguiente partecita de adentro, monomio. 2Z. Es como si derivara solo esa parte respecto de Z. Lo puedo hacer aparte aquí a un ladito para que algunos me entiendan. Voy a tener esta función, así de simple. X y al cuadrado más 2Z. Esto tengo, lo que está ahí adentro. Ahora, eso tengo que derivar por regla de la cadena respecto de Z. La derivada de X y al cuadrado sería 0, porque no hay Z. Más, ahora la derivada de 2Z, ¿cuánto sería? La constante se mantiene el 2 y derivo Z. La derivada de Z, 1. Entonces, esto 0 quedaría. 2 por 1, 2. Entonces, la derivada de todo eso respecto de Z, ¿cuánto había sido? 2. Comprendido, aparte tengo que derivar respecto de Z. Y ese 2 tiene que venir aquí. Aquí el 2, entre paréntesis. Así se deriva con respecto a la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función respecto de Z, de cualquier manera,
su nociones, va a ser 1 por el seno, es simplemente el seno. Seno de x por y al cuadrado más 2z, más aquí, 2 por z va a ser 2 veces z adelante por el coseno de x por y al cuadrado más 2 veces z. Y ahí concluiría el problema. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Esta sería todo. Esto sería la respuesta de la derivada de la función respecto de z. Espero que haya quedado claro. ¿Está bien? Porque varía según la variable respecto a la cual voy a derivar. ¿Se ha comprendido este ejemplo? Dice una consulta, ¿de dónde salió el 2? Pero he hecho regla de la cadena. La derivada de lo que está aquí en verde, de lo que está aquí en verde pintado, ¿verdad? X y al cuadrado más 2z tengo que derivar y anotar también. Eso lo he derivado aquí arribita, acá, y me ha salido 2. La derivada de Ya, x y al gracias, señor. cuadrado más 2z. Ese sería el 2. Y ese 2 tengo que anotarlo ahí. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Y dije una consultita. Entonces, el 2 que está entre paréntesis lo trajo al lado de las de Z. ¿Es así, Claro, Inge? es que estoy multiplicando, es como multiplicar 3 funciones aquí. Miren, la primera función es z, la segunda va a ser coseno, todo eso, y la tercera función sería el 2. Tengo 3 funciones, multiplico todo. Puedo multiplicar como quiera, el 2 puedo traerlo adelante, es como multiplicar 5 por 4 por 2. No importa el orden, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Es que este 2 está fuera del coseno, por eso el coseno he puesto en corchetes. Está afuera del coseno. ¿Está bien? Por eso viene adelante a multiplicar. Bien, Tienen Inge. que tener cuidado en eso, ¿está bien? Tienen que repasar las reglas de la cadena. No les puedo volver a enseñar porque voy a perder yo tiempo de la materia, tengo que avanzar. Entonces, para el miércoles repasar cálculo 1, la regla de la cadena, que es lo más importante en las derivadas. ¿Está bien? ¿Algo más? Bien, me hacen recuerdo que debo calificarles, repasar regla de la cadena para el miércoles. ¿Está bien? Tal vez un examen sorpresa de regla de la cadena el miércoles no vendría mal, porque si no nos vamos a perder. ¿Está bien? Tienen que sacar apuntes de cálculo 1. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, hallar la derivada parcial de la función. Miren, esta ya depende de 4 respecto a W. Cada vez nos vamos a ir un poquito más complicando. Entonces voy a anotar la función depende de X, Y, Z, W, y es igual a X más Y más Z sobre W. ¿Listo? Derivar esta función respecto a W, dice. Bien, lo voy a derivar respecto a W. Entonces, solo hay una letra W ahí. ¿Cómo voy a derivar eso? Lo voy a separar esto de esta manera para que se vea de una forma más fácil. ¿Creen que esto es lo mismo que esto? Poner X más Y más Z, todo eso multiplicado por 1 sobre W. Las dos expresiones son lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Son lo mismo, sí o no? Las dos expresiones, arriba y abajo. Sí, ¿Sí, verdad? Sí, son lo sí. mismo. Bien. Entonces, aquí me dicen que derives respecto a W. Entonces, ¿dónde está la variable W? Acá. Y lo que está a su lado sería como la constante. Eso sería la constante. Entonces, al derivar la función respecto de W, la constante se mantiene. Entonces, vuelvo a anotar la constante. X más Y más Z. No hay problema, eso se mantiene. Es como un número. Y lo que tengo que derivar es la variable. Entonces, tengo que derivar 1 sobre W. ¿Cómo derivo 1 sobre W? Lo voy a hacer aquí a un ladito, aparte, para que no haya problemas. Extra voy a poner.
¿Cómo derivo 1 sobre b doble? Prima. 1 sobre b doble es como b doble a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo, ¿verdad? B doble a la menos 1. Ahora, para derivar esto, el menos 1 pasa adelante. Y al exponente se le resta 1 igual. Menos 1, menos 1. Entonces aquí, ¿qué va a quedar? Menos 1, b doble. Menos 1, menos 2. ¿Verdad? El exponente pasa adelante y al exponente se le resta 1. Eso he hecho. Entonces aquí, ¿qué va a quedar? Menos 1 y el b doble para que sea positivo baja abajo. Entonces va a tener abajo b doble a la 2. Entonces, ¿esto qué va a ser? Menos 1 sobre b doble al cuadrado. Esa es la derivada de 1 sobre b doble. ¿Ha quedado claro cómo he derivado? Ahí lo he hecho paso a paso. ¿Quedó claro cómo derivar? Sí, Sí, miren, paso a paso lo he hecho, paso a paso. Entonces, como esa es la derivada menos 1 sobre b doble 2, eso lo traigo aquí. Menos 1 sobre b doble al cuadrado. Entonces, la derivada de la función respecto a b doble va a ser, multiplico esto, va a ser menos x más y más z, y abajo dividido entre b doble al cuadrado. Y esa sería la respuesta del problema. La derivada de la función respecto a b doble es x más y más z dividido entre b doble al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la función. ¿Vamos bien? Bien. Vamos con el ejemplo número 4. Deme un momento. Voy a introducir un ejemplo. Deme un minuto. Bien, ejemplo 4. Miren, aquí un poquito ya se va a complicar también más. Dada la función que depende de dos variables x y y, es x por e a la x cuadrado por y, hallar la derivada de la función respecto de x y respecto de y evaluar en el punto 1, neperiano de 2. Bien, entonces, primero anotaré la función. La función que depende de x y y es x por e elevado a la x cuadrado por y. Primero, lo primero es hallar la derivada respecto de x. Eso es lo primero. Respecto de x voy a hallar. Bien. Analizo. Aquí tengo una multiplicación de dos funciones. Se podría decir x y e a la x cuadrado por y. Tengo que ver si va a ser multiplicación sí o no. ¿Cómo hago eso? Analizo si en las dos funciones hay x. En las dos funciones hay x. Sí. Entonces es multiplicación. Entonces es como si esto fuera, no olviden, mi u, lo que está en amarillo, y esto lo que está en celeste, mi b. Y la derivada de u por b, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, empiezo. La derivada del primero de u, de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Respecto de x. 1 por el segundo sin derivar. E a la x cuadrado y. Más. El primero sin derivar. Vuelvo a copiar x por el segundo derivado. Si derivo e a la x cuadrado y, la derivada de e elevado a la algo, ¿lo hago aparte o ahí mismo? ¿Qué dicen? Aparte. aparte, Inge. Entonces aquí tengo e a la x cuadrado y. Lo que se hace al derivar esto, la derivada de e elevado a la algo es lo mismo. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces la derivada de x a la x cuadrado y es también e a la x cuadrado y. ¿De acuerdo? Esa es su derivada. Ahora, por regla de la cadena, se deriva la función que está ahí arribita. A la que está elevado, también se tiene que derivar eso. O sea, la derivada de x cuadrado y. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado y respecto de x? ¿Cuál sería? Les doy la palabra. 2xy
Perfecto, 2xy. Eso se anota aquí abajo, 2xy. Entonces, en sí la derivada es, el 2xy lo puedo traer adelante, 2xy por e elevado a la x cuadrado y. Y esa sería la respuesta. Eso es lo que traigo aquí. La derivada es 2xy por e elevado a la x cuadrado y. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar acá. La derivada de la función respecto de x va a ser 1 por e a la x cuadrado y es e a la x cuadrado y. Más, aquí multiplicación sería 2x por x al cuadrado y por e a la x cuadrado y. Bien, esta sería la respuesta. Esta es la derivada de la función respecto de x. Esa sería. También puedo hacer un último paso que tal vez nos puede convenir a todos, es factorizar. Si factorizo e a la x cuadrado y, me va a quedar dentro de un paréntesis 1 más 2 veces x cuadrado y. ¿Verdad? Eso es lo que me ayuda. Puedo factorizar. Y ya, ahí acaba. Bien, pero ahí no acaba el ejercicio. El ejercicio me ha dicho que evalúe en el punto, evaluar cada uno en el punto 1, neperiano de 2. Entonces tengo que evaluar en el punto en el punto 1, logaritmo neperiano de 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ponga en el punto, esto va a valer x y esto vale y. O sea, que en todo lugar donde vea x ponga 1 y en el lugar donde yo vea y tengo que poner neperiano de 2. ¿De acuerdo? En la misma función. Entonces, si hago eso, la derivada de la función respecto de x, ¿qué va a ser? Va a ser e elevado a la x cuadrado. En vez de x, ¿qué tengo que poner? 1. 1 al cuadrado. Por y. ¿Y cuánto vale? Logaritmo neperiano de 2. Paréntesis. 1 más 2 por x al cuadrado. En vez de x pongo 1 al cuadrado. Por y. En vez de y, ¿qué pongo? Logaritmo neperiano de 2. Y ya está. La derivada de la función respecto de x en ese punto va a ser e. 1 al cuadrado es 1. Por logaritmo neperiano de 2 es simplemente logaritmo neperiano de 2. ¿Verdad? E al logaritmo neperiano de 2 por 1 más 1 al cuadrado es 1. Por 2 va a seguir siendo 2. 2 por el logaritmo neperiano de 2. Bien. Vamos con esto, la derivada de la función respecto de x. Vamos en su calculadora. ¿Cuánto es e elevado al logaritmo neperiano de 2? O alguien me puede decir la respuesta directamente sin calculadora. ¿Cuánto sería la respuesta de ello? De esta partecita. Si alguien sabe, me lo diría directo, si no, con calculadora. Vamos. ¿Cuánto es, muchachos? Nadie. Dos. Exactamente. Cuando tengo un número neperiano elevado a un logaritmo neperiano, los dos se anulan y queda el número simplemente. Entonces ahí quedaría el número 2 simplemente. 2 por 1 más 2 veces logaritmo neperiano de 2. Y puedo dejarlo ahí. Esa va a ser la respuesta. ¿Lo multiplico o eso puede ser la respuesta? Esa sería la solución final. ¿De acuerdo? Esa es la derivada de la función derivada respecto de x en el punto 1 neperiano de 2. Bien, me voy a lo segundo. Ahora tengo que hacer respecto de y. Voy a volver a anotar la función. La función que deriva respecto de x y de y. No olviden una cosa, que esto, la función derivada respecto de x y de y, que es x por e a la x cuadrado por y. En notación, esto es lo mismo que decir z es igual a x por e a la x cuadrado por y. Es lo mismo, ¿ya? Esta o esta notación vienen a ser lo mismo. Si en el miércoles, en el examen, yo les pongo de esta manera, z es igual a x por e elevado a la x cuadrado por y, es lo mismo que lo que estoy escribiendo aquí arriba. ¿Entendido? Los dos son lo mismo. ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, lo mismo. No quiero que estén preguntando ese rato con Z, yo no me he enseñado, no. Es lo mismo las dos.
Bien. Empiezo a derivar estos respecto de y. Ahí separo las dos funciones. Voy a derivar la función respecto de y. Y lo primero, en las dos funciones, ¿hay y en la primera o en la segunda? ¿Hay y? En la segunda. En la segunda. Sí, no, solo hay en la segunda, no hay en la primera. Entonces aquí yo no tengo que hacer multiplicación, porque en la primera no hay. Entonces, como no hay en la primera, es como si fuera solo una función. ¿Está bien? Entonces, como no hay y, es lo mismo. Esto es solo una. X a la x cuadrado por y es solo entero una función. Entonces, la x se maneja como constante. La x se mantiene ahí adelante. Es como un número, no pasa nada. Derivo la e. La derivada de e elevado a la x cuadrado y es lo mismo. E a la x cuadrado y. Y por último, aquí abajo tengo que derivar lo que está aquí arribita, esta partecita respecto de y. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado y respecto de y? Respecto de y, ¿cuánto sería? 2x y 2x. Solo No, vamos 2x. mal. No, lo voy a anotar aquí a un ladito. Aquí voy a anotar extra, ¿ya? Voy a derivar x cuadrado y respecto de y. Al derivar x cuadrado y respecto de y, tengo una constante y tengo la variable. La constante se mantiene, entonces el x cuadrado se queda ahí. Y solo derivo y. La derivada de y, 1. 1. X cuadrado por 1, x cuadrado. ¿Cuánto había sido la derivada de x cuadrado y respecto de y? ¿Cuánto había sido? X al cuadrado. x cuadrado. Cuadrado. Eso es lo que debo anotar aquí. X al cuadrado. Y ya está derivado esto. La función respecto de y va a ser x por x al cuadrado, adelante va a ser x al cubo, por e elevado a la x cuadrado, y. Ahora tengo que reemplazar en el punto. ¿Recuerdan? El punto es 1 logaritmo neperiano de 2. No olviden, esto es x y esto es y. Reemplazo en la función. Respecto de y va a ser x al cubo, sería 1 al cubo, por e a la x al cuadrado, 1 al cuadrado, por y, que sería logaritmo neperiano de 2. La función respecto de y va a ser 1 al cubo sigue siendo 1. Por e, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 2. Y ya está. La derivada de la función respecto de y va a ser 1 por e elevado a la logaritmo neperiano de 2 es e al logaritmo neperiano de 2. Y todo eso, ¿cuánto hemos dicho que era? Si ponen en su calculadora, 2. 2. La respuesta viene a ser 2. Esa es la derivada de la función respecto de y. Se ha hecho más corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función en sí solamente la e dependía de y, no a la otra. La x no dependía de y.